Buenos días a todos, un saludo especial, Juan Carlos, para ti como presidente, señora vicepresidenta, distinguidos asambleístas que forman esta comisión especial. Bueno, nuestra presencia en nombre del Ministerio de Defensa, pero además coordinadamente con el Ministerio de Coordinación y también conversado con el Ministerio del Interior. Yo creo que vale la pena que como antecedente les comentemos lo que han venido haciendo las Fuerzas Armadas en los últimos 30 años. Es lo que hoy día el artículo 158 de nuestra Constitución, en el primer párrafo prácticamente, está claramente definido y definiendo lo que vamos a poder comentarles a ustedes. Cuando se habla, no sé si alguien me facilita para no… Rosana, préstame la Constitución. Gracias. Para no agregar una sola palabra, porque el mérito está en la austeridad del texto constitucional. Gracias, Rosana. Sí, de acuerdo. El actual texto 158, en el primer párrafo, dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. O sea, entidades que garantizan derechos de los ciudadanos, que protegen los mismos derechos y que garantizan libertades, pues son entidades que tienen un amplio campo de acción. Pero adicionalmente, en el segundo párrafo se incorpora un elemento fundamental que igualmente nos parece que vale la pena darle exactamente significado. Cuando se señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna, el mantenimiento del orden público, son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. No están de ninguna manera entrando en contradicción con lo que en este caso han venido haciendo tradicionalmente las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, que es la defensa de la integridad territorial. Por tanto, si se da una mirada a los últimos 20 años, no hay incendio forestal en el Ecuador que no esté presente las Fuerzas Armadas. No hay algún tipo de riesgo por problemas naturales, llámense temblores, inundaciones, deslaves, los volcanes que nos acompañan permanentemente a los ecuatorianos, que no cuente con el trabajo permanente, comprometido de las Fuerzas Armadas en apoyo a la sociedad nacional, en apoyo a estos derechos ciudadanos. Por tanto, cuando la Asamblea en su momento hizo un cambio en la ley de seguridad pública y del Estado y crea la posibilidad complementaria de intervención de las Fuerzas Armadas, lo hace derivando del propio texto constitucional actual. Esto para señalar que en nuestra opinión, la de las Fuerzas Armadas, la del Ministerio de Defensa, en rigor, la enmienda sexta, si ustedes lo consideran que lo que abunda no estorba, la deberán continuar. Pero si no lo harían, si la Asamblea se abstiene de hacer la enmienda, en nada se dificulta ni el trabajo de las Fuerzas Armadas, que se viene haciendo históricamente, ni se viola ningún precepto constitucional, ni se deja sin respaldo constitucional a la ley que está plenamente vigente. Creo que esto es un tema fundamental. Adicionalmente, en el propio dictamen de la Corte, cuando se habla de seguridad integral, me parece que está omitiéndose inclusive la verdadera dimensión de lo que significa la seguridad integral. La seguridad integral en nuestra Constitución es una seguridad humana, es una seguridad cooperativa, es una seguridad que trasciende el plano de la defensa del orden público.
Es decir, es realmente uno de los cambios más trascendentes de nuestro andamiaje constitucional, esta concepción de seguridad integral que está no solamente en el artículo 158, sino desarrollada a lo largo de la Constitución. Por tanto, sin que sea una tesis rígida, sino más bien para que ustedes tengan la plena y total libertad, a nosotros de ninguna manera nos incomoda la enmienda, porque lo venimos haciendo con la ley y con la propia Constitución del año 2008, y si es que llegaría a darse la enmienda constitucional, pues está dentro de esto que señalé. A lo mejor abunda, es redundante, pero no es tampoco contradictorio de ninguna manera. Esto en relación a la enmienda sexta. La 14, también vale la pena una reflexión. Hoy las Fuerzas Armadas tienen en sus pagos de pensiones por retiros, que son el equivalente de las jubilaciones para los civiles, una relación, una fórmula de 60% de participación del Estado y 40% de la entidad especializada de las Fuerzas Armadas, que es el ISFA. El ISFA paga 4 de cada 10 dólares que recibe una persona retirada. Las Fuerzas Armadas han diseñado un proyecto, si quieren ustedes, un proceso de reducción de su tamaño de fuerza en función de los escenarios de paz, de un análisis de riesgos y amenazas. Y aspiramos que en el año 2005, del año 2025, perdón, en 11 años después de ahora, el tamaño de la fuerza esté en 34.500. Hoy día tenemos 6.000 más. Entonces, esa reducción de 6.000 personas ha sido generada a nivel del rumor que tanto les gusta a algunas personas, a nivel de la especulación, ha sido usada para poner nerviosos a los militares retirados y sobre todo a los activos, en el sentido de que la relación activos-pasivos no va a ser la misma, van a haber más pasivos que activos en el año 2025 y podría entrar en riesgo esta fórmula de 60-40. En ese sentido, a mí me parece absolutamente positivo para la tranquilidad de las Fuerzas Armadas de ahora y de siempre, y de la Policía Nacional, de que se deje como una obligación del Estado, porque a diferencia del seguro social para los civiles, a diferencia del IES, ni el ISFA ni el ISPOL van a tener nunca la posibilidad de sostener el reparto de las pensiones en función del tamaño de la población activa. En ninguna parte del mundo, pero mucho menos en un país pequeño como el Ecuador y en un escenario de paz. Ni siquiera si crecieran las Fuerzas Armadas proporcionalmente al crecimiento de la población, ese escenario es viable, podrá alargarse un poco más. Por tanto, es absolutamente pertinente que el Estado nacional, el Estado central, el gobierno, asuma cualquier diferencia que será luego establecida en la ley. Pero el carácter de la enmienda, cuando dice que será, me remito al texto de la enmienda, ¿tienes la 14? La 14. El texto nomás. Aquí garantizará a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya. Garantizará. Esa palabra nos parece absolutamente pertinente, adecuada, no hace falta establecer ninguna fórmula en la Constitución, lo hará la ley. Y en su momento la ley podría optar por una fórmula tan sencilla como decir la diferencia, porque el rumor que han tenido en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, es de que en algún momento el 60 no va a ser suficiente. En algún momento se necesitará en el año 2035, según los del ISFA, necesitaríamos 62%
porque ya el aporte del ISFA sería el 38% de la que cuando eso llegue, si se da, hay todavía otros cambios que hacer, como la edad de retiro, la edad de jubilación en el caso de los jubilados, etcétera. Pero de darse el caso de la fórmula que puede modificarse, me parece absolutamente correcto que el Estado asuma el pago de cualquier diferencia, porque además deberían saber todos ustedes, si no lo saben ya, que a diferencia de los civiles, las Fuerzas Armadas pagan el 23% de su haber militar. 23% significa 2 veces y media lo que pagamos los civiles. Entonces es difícil pedirles a ellos una contribución adicional. Entonces, si es que eso se va a dejar así, eventualmente en una ley, esa diferencia hipotética debería ser cubierta por el Estado y creo que la enmienda está en la dirección correcta, por tanto en esto sí estamos plenamente de acuerdo en que prospere la enmienda que ha planteado la Asamblea Nacional. Eso es todo lo que podemos decir, señor presidente, y si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, estamos a las órdenes. Muchas gracias, señor ministro de Defensa. Señor secretario, tome nota de lo